Hola con todos, tengan un buen día, espero se encuentren bien. Como les había dicho días atrás, iba a presentarles un video exponiendo cuáles son los principales errores que tienen los tesistas a quienes contratan por desesperación, por falta de tiempo o porque se les está haciendo difícil terminar su trabajo de titulación. Voy a presentarles un ejemplo real. Voy a abrir un documento que me llegó para que revisara. Es de una maestría en comercio internacional de la Católica de Guayaquil. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. Como primer punto, error de estructura, forma y formato. Desde aquí, desde esta parte de introducción, nos damos cuenta que está escrito el título con mayúscula sostenida, alineado a la izquierda con sangría. Sin embargo, si nos vamos más adelante, ya aparecen otros apartados como planteamiento del problema, que también está escrito con mayúscula sostenido y con negrita. Más adelante también aparece lo que es árbol del problema y ya no se lo escribe con negrita. Entonces no hay pues esta razón lógica de que nos permite interpretar qué apartado le corresponde a otro. Más adelante tenemos otros errores que ya son más notables. Por ejemplo, en el capítulo 1 nos permite asumir este documento que los títulos de primer nivel se alinean a la izquierda, se escriben con mayúscula sostenida y no llevan negrita. Pero si nos damos cuenta, tenemos tres títulos de primer nivel entonces. Lo que es capítulo 1, lo que es marco teórico y lo que es antecedentes investigativos. Por eso les estaba diciendo que los errores que saben presentar estos tesistas es que no realizan bien desde la estructura, ni le dan un formato correcto al documento. ¿A qué nos debemos nosotros regir para desarrollar correctamente, para redactar bien todo el documento? Tenemos que nosotros recurrir al reglamento del trabajo de titulación, porque ahí vienen todas las especificaciones. O si no, el docente mismo es quien se encarga de entregarnos a nosotros un documento de referencia que nos dice los títulos de primer nivel van así, asado, cocinado. O puede ser el otro caso que te diga, para escribir los títulos de primer, segundo, tercer nivel tienes que basarte en la norma INEN o si no en la norma APA, etcétera, porque hay normas que también nos indican esta parte. Si lo haces de esta manera, al lector se le dificulta entender, se le dificulta revisar el trabajo porque no representa visualmente un orden lógico. Y vámonos entonces a la segunda parte, errores en las normas APA. Introducción. Primer párrafo. No inicia con una idea propia, pero al momento de realizar la cita, cuando colocan la página, se asume que es una cita textual. Sin embargo, no está con el formato que debería ir. Las citas textuales de más de 40 palabras se escriben en un párrafo solitas. Pero, ¿qué pasa? Que cuando se pone una cita textual, la sangría no debe estar solamente en la primera línea, sino que todo el párrafo debe ir con sangría. En este caso sería de esta manera. ¿Ya? Al finalizar la cita, se menciona al autor, pero no se le pone punto al final. Otro error. Aquí esto se debe convertir en texto estático, porque no se debe poner P a G, sino que se debe poner solamente la P. Eso es lo que nos indica la norma APA séptima edición. Ahora, ¿cuál es el problema que yo me encuentro aquí? Si nosotros seleccionamos esta partecita de aquí nomás, podemos buscar entre comillas. ¿Qué pasa cuando buscamos entre comillas? Nos van a dar los resultados exactos del fragmento de texto que nosotros estamos escribiendo. Y no hay. Ya ven, no hay el texto que han pegado aquí. Esto nos da a entender que la cita no es textual, sino que es una cita parafraseada. Y aquí cambiaría todo. No tanto tampoco, no hay que ser exagerados. Ahí sí la cita debería ir alineada a la izquierda. Se debería eliminar solamente esta parte de la P. Y el punto debería ir al final. Ahorita me percato que está mal insertada esta cita. Han puesto una organización como autor. Las organizaciones se las pone como autor corporativo. A las personas, los autores que somos personas de carne y hueso, nosotros sí vamos aquí insertados como autor. También los puntos al final se omiten. Les voy a dar un segundo ejemplo y después nos pasamos al siguiente error. En esta cita de acá mencionan directamente la AEB, pero antes no se ha explicado qué significa este acrónimo. Si nosotros nos ponemos a leer, tenemos Asociación de Exportadores de Banano en el Ecuador, que no es en el Ecuador, es del Ecuador. Este nombre de esta organización, de aquí sale el acrónimo AEB. Entonces aquí se debe poner primero AEB, así, ¿ya? Para poder insertarlo aquí.
de esta manera. Caso contrario, ¿qué sucedería? Supongamos que aquí es otra asociación. Al momento de realizar la cita, se tendría que convertir en texto estático y aquí se tendría que poner el nombre de la asociación y entre corchetes el acrónimo de la asociación. Otra parte, ha puesto páginas. Esto quiere decir que este texto de aquí se encuentra en 2 páginas. Puede ser que se encuentre al fondo de la página número 5, tenga 2 líneas y luego se pasen 2 líneas más a la página 6. Cuando el texto que se lo ha tomado ocupa 2 páginas, no se pone PAGS, sino que se pone solamente P y P. Bueno, si nosotros leemos el párrafo, miren, aquí sería de esta manera, si fuera textual la cita. Pero como nosotros tenemos aquí el es por ello que el sector bananero, realmente esto es una cita de parafraseo. Saquémonos la duda. Hagamos copia y pega de esto en Google. Busquemos entre comillas y no hay resultado exacto. Ahora, si nosotros nos ponemos a leer todo lo que dice aquí, no vamos a encontrar coherencia, sí podemos encontrar, pero no hay una cohesión entre las ideas y persisten los errores de sintaxis. Yo ya leí todo el documento y no parece que tiene un orden lógico ni que estuvieran ordenadas todas las ideas. Prosigamos. Otra cosa que me parece mal a mí, desde lo personal, es cómo está presentada esta figura de aquí. Yo realmente no puedo diseñar, que yo les he pedir ayuda a mi compañero, a mi socio, a mi compa, que me diseñe lo que son los cuadritos y todo eso para presentar algo más chévere. Y cuando se me paran las tapas a mi compa y no me ayuda, yo simplemente cojo, me voy a PowerPoint y hago el cuadrito, lo guardo como imagen y después lo pego acá. Bueno, esto es cuestión de estética nomás. Lo que llama la atención ahora sí, aquí es una tablita, pero la han pegado con formato de imagen. ¿Por qué suelen hacer esto de pegar con formato de imagen? Porque de esta manera, al momento de que se envíe el documento a Urkun o a Turnitin, el software les va a dejar pasar por alto el contenido y no les va a reconocer como plagio. Pero no es correcto hacerlo porque es uno de los parámetros que te exigen a ti para poder calificarte. Muchas de las normas indican que los cuadros o las tablas no deberían tener color. Además, el texto que lo contienen los cuadros y las tablas debe ser el mismo texto que utilizas en todo el documento. Si vos estás utilizando aquí Times New Roman, el texto de aquí del cuadrito también debería ser Times New Roman. Pero según lo que yo me percato aquí, o es Arial, sí, es Arial este texto de aquí. Entonces la tipografía cambia, el tamaño de letra obviamente que va a cambiar al momento de que uno extiende o contrae la figura. Pero bueno, obviando este error, cuando ustedes reciban un documento así, pueden hacer lo siguiente para darse cuenta de dónde ha salido esta información. Es importante saber de dónde ha salido esta información porque otra de las cosas que suelen hacer estos tesistas es meter información de tesis y luego simplemente citan a otros autores de artículos científicos o de libros que no dicen nada de lo que están pegando o nada de lo que están parafraseando. Solamente se encargan de meter información y citar, meter y citar. Formato de imagen aquí en la herramienta recortar. Cuando pegan los cuadros, las tablas, las figuras, generalmente utilizan la teclita de Impact Pexis y ahí se pega toda la captura de pantalla. Con la herramienta de recortar nosotros podemos expandir esto, así podemos ver de dónde ¡coño! Es que han sacado esta información. Esta información la sacaron de una página que es portalfruticula.com. Yo pongo en tela de duda siempre este tipo de información porque no proviene de una fuente oficial, entonces no tiene la relevancia académica. Bueno, aquí ellos citan directamente a Corbanek y lo ponen entre comillas. No se debe poner entre comillas. Cuando nosotros citamos a un autor corporativo, aunque antes ya hayamos mencionado cuál es su acrónimo, al realizar la cita debemos poner el nombre completo, porque el nombre completo es el que se va al final en la bibliografía y lo que es el acrónimo es lo que nosotros tenemos que modificarlo manualmente dentro del cuerpo del documento. Retomemos esta partecita de aquí. Solo se lo cita a Corbanek y se lo omite a Datacomex y Banastat. La cita realmente debería ser así: asociación de comercialización. Aquí le ponemos convertir en texto estático, sin fecha, como se citó en portal
frutícola. Esta debería ser la cita. No estás tomando directamente la fuente, la información de Acorbanek, sino que estás tomando la información del portal Frutícola, quienes citaron a Acorbanek. O sea, al César lo que es del César. Esa información es de Acorbanek encontrada en portal Frutícola. Sigamos. Asimismo, tenemos otra imagen insertada. Lo que a mí me llamó a cuenta es lo siguiente, y aquí los voy a exponer. Aquí van a ver qué es la que. La figura la están tomando de un documento que se llama Análisis del impacto de la firma del acuerdo comercial. Busquemos aquí el documento. Al momento de buscar en Google con este nombre de aquí, encontramos el segundo resultado: análisis del impacto de la firma. Bla bla bla. Ponemos aquí en ver. Y tenemos un documento realizado por la ingeniera María Gabriela Erazo Blum. Busquemos aquí con control F, se abre el cuadrito, pongamos a partir de los datos expuestos, ya, entonces ya dimos con el paradero de donde sacaron esta imagen. A partir de los datos expuestos, se dan cuenta, es la misma imagen. Como dice Pablo Plaza, en la parte de abajo nos damos cuenta que al momento de hacer la referencia en la fuente, ellos citan a Fierro Ulloa y a Villacrés Rojas. Pero, esta tesis, como les había dicho, la hizo una ingeniera María Gabriela Erazo Blum. No coinciden las citas, lo que yo les decía. Pegan figuras, pegan tablas, pegan cuadros, parafrasean texto de tesis, y a la final lo que hacen es citar otros autores que no tienen nada que ver, que no vienen al caso. Esto es común, esto es normal en los tesistas. Por eso les estaba diciendo, no se confíen de estas personas. No cualquier persona hace un buen trabajo de titulación, no cualquier persona hace una buena investigación. Busquemos esta fuente de aquí. No tiene URL, pero tranquilo, podemos copiar y pegar el título en Google. Diagnóstico de la cadena logística de exportación. Aquí está, IJF Ulloa. Ulloa y Fierro, me imagino que es el mismo autor. Sí. Se descargó y aquí tenemos. Ellos están citando un artículo científico cuando tomaron la información de una tesis de maestría. ¿Ya ven? Se dan cuenta de lo que les entregan. Además, esto de aquí habla de la cadena de valor. Busquemos a ver si es que habla algo sobre la cadena de valor. Solo una empresa exportadora respondió que estaría dispuesta a cancelar el valor más alto. O sea, ni siquiera habla sobre la cadena de valor. Ya, entonces, para que se den cuenta, no caigan, ya les estoy advirtiendo. ¿Cómo me di cuenta de que esta persona también utiliza la inteligencia artificial al igual que las demás personas? Abramos esta imagen de aquí. Pongámosle delante del texto primero. Primero que nada, en esta parte de aquí, esta persona, este tesista de pacotilla, ha cogido este cuadro de una tesis del repositorio de la Universidad de Guayaquil que le pertenece a Daniela Elizabeth Alejandro Villarroel. Pilas, Daniela. Y si se dan cuenta en esta partecita de aquí, donde dice paráfrasis, nos damos cuenta que esta persona estaba utilizando esta inteligencia artificial para parafrasear. Como les decía, casi siempre que me envían un trabajo de titulación a corregir, me doy cuenta en las capturas de pantalla que tienen abierta esta de aquí. Los trabajos de titulación o los trabajos que uno hace deben ser fieles al razonamiento humano. Llevo alrededor de 12 años de experiencia con trabajos de titulación, con asesoría académica, que yo me doy cuenta así al ojo cuando un texto es parafraseado por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial recién está aprendiendo. No ha habido la suficiente retroalimentación, al menos en los trabajos en español. Y otra cosa, cuando uno lee un trabajo y es inédito, uno puede reconocer el estilo de escritura y puede identificar quién escribió esa parte. Les voy a explicar más o menos cómo funciona paráfrasis para que vean por lo que ustedes están pagando. ¿Qué es paráfrasis? Paráfrasis es un resumidor de texto, como la página mismo lo indica, que nos permite parafrasear y resumir. Les voy a dar un ejemplo muy puntual. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Vámonos al marco teórico.
Dice, posteriormente, dos grandes nombres de la economía clásica hacen ellos un copy-pega de los párrafos, lo introducen a ese texto aquí. Vamos ahorita a quitarle estas partecitas de aquí para que sea un solo párrafo. Le quitamos el visto a resumir, le vamos a dar siguiente, y aquí es donde empieza la magia de la que se valen para enriquecerse estos tesistas de pacotilla. El texto original, ¿qué es lo que nos dice? Posteriormente, dos grandes nombres de la economía clásica cuestionaron la teoría presentada previamente por Smith, definiendo el crecimiento económico con los siguientes términos. El texto parafraseado, miren qué nos dice. Además, dos grandes nombres de la economía clásica cuestionaron la teoría presentada anteriormente por Smith. O sea, cambia el posteriormente por un además, cuestionan, cambian el tiempo del verbo, cuestionan por cuestionaron, y lo que dice previamente lo cambian por anteriormente. Esto es equivalente a utilizar la herramienta de sinónimos en el programa de Word, algo que lo hacían con frecuencia en la universidad. Por ejemplo, aquí en el contexto general, este párrafo, veamos cómo se utilizaba el sinónimo. En el contexto general, Ecuador debería preocuparse, ponemos sinónimo, inquietarse por los temas fitosanitarios. Ve, aquí hay otro error gramatical. Tenían puntos y estaba todo seguido. Coma. Dar frutos y reducir la competencia en el mercado internacional. Vamos a ver competencia, si tiene un sinónimo. Ya, sinónimo, competitivo. Ya, o sea, más o menos eso es lo que hace paráfrasis. Y por eso ustedes le están pagando, no sé pues cuánto les cobrarán estos tesistas. Son errores que se producen en el día a día. Los he visto con mayor frecuencia durante los últimos meses. A mí no me gusta revisar y corregir trabajos de titulación. Es doble trabajo. Revisar todo, descartar la información que tienen, porque solo ponen teoría, parafraseo. ¿Para qué? Para al final, el capítulo 3 de análisis e interpretación de los resultados. Estos son los resultados, esto es lo que están analizando ellos. Dice, previo a la realización de este acápite, se solicitaron citas previas con las personas que iban a ser entrevistadas, a fin que se puedan establecer mediante un cuadro comparativo las distintas apreciaciones que tienen sobre este sector productivo nacional los investigadores e historiadores. De esta manera se contrastan las coincidencias y contradicciones de criterios entre los mismos. O sea, está explicando qué es lo que hizo. Ya está explicando qué es lo que hizo en un paso a paso resumido. Esto debería estar, por ejemplo, como parte de la prosa en la redacción en la metodología. Análisis e interpretación de los resultados. O sea, en este capítulo 3 lo que realmente se tiene que presentar son los resultados de la encuesta, las tabulaciones y también los resultados de la entrevista. Pero una entrevista, un análisis cualitativo no se lo hace así simplemente, yo creo que dijo esto, o por lo que dijo entiendo esto. No. Para hacer, por ejemplo, un análisis cualitativo se debe utilizar el software Atlas T y utilizar el método Delphi, ver cuántas veces se repitió cada una de las variables que se han definido antes, y no veo nada de eso. O sea, la investigación que le han entregado, una tesis de maestría, solamente muestra texto, solamente muestra información teórica que está parafraseada ni siquiera con el razonamiento humano, sino que utilizaron una inteligencia artificial para hacer estos parafraseos, y por eso se están pagando. Esto es insólito, no se confíen. La recomendación que yo les doy es que realicen los trabajos de titulación ustedes mismos, interésense un poco más en leer, en escribir, porque de esa manera ustedes pueden desarrollar las capacidades. Si les he presentado cómo se utiliza la inteligencia artificial de paráfrasis, no es para que la estén utilizando, les va a perjudicar, les trunca el desarrollo cognitivo, les quita la capacidad de razonamiento. Tampoco estén contratando a otras personas para que les hagan. Y si van a contratar, si realmente no tienen tiempo y se les está dificultando, busquen bien para que les pueda presentar un buen trabajo. Si no, se van a encontrar con esto y van a terminar perdiendo su plata. Obviamente que hay algunos casos en que los docentes mismos son quienes no están preparados para instruir al estudiante durante todo este proceso, porque no les explican cómo deben desarrollar el documento, cómo se va a estructurar, no conocen incluso mucho las propias normas APA, y es un poquito difícil. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que este video les haya resultado particularmente informativo. Espero haber contribuido un poco a la sociedad para advertirles sobre estas personas que se matan haciendo publicidad en redes sociales. Bueno, me despido. Hasta una próxima entrega. Nos vemos ahí.